Buenas, soy Alberto, soy investigador digital. Me dedico a mapear esferas digitales para entender fenómenos sociales, conversaciones sociales em, y narrativas. La intersección tiene como objetivo crear narrativas colectivas y poderosas y nace ante la necesidad de luchar contra la internacional del odio. Esto es generar una alianza por un futuro nuestro, justo y empático. En lo que consiste es que es un espacio de encuentro, una comunidad de aprendizaje para personas activistas, colectivos y organizaciones que quieren aprender sobre narrativas, estrategias digitales, tácticas y también para entender el contexto. Actualmente estamos desarrollando una campaña colectiva en apoyo a las juventudes trans. Una campaña colectiva es un proceso abierto de aprendizaje donde involucramos a distintos actores y tratamos de conectar actores que tienen silos entre ellos para que aprendan desde la práctica y desde la comunicación basada en la evidencia a usar nuevas narrativas. La verdad es que la mayor sorpresa que me he llevado es que Facebook no ha sido la peor plataforma, porque normalmente siempre que mapeo un tema y veo cómo se aborda en distintas plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y en medios digitales, siempre me aterroriza mucho los contenidos que encuentro en Facebook. Pero en este caso no ha sido así. Sin embargo, en noticias digitales he encontrado un contexto mucho mayor de de noticias bastante negativas y de estrategias de colocación de narrativas en grandes medios con contenidos, no sé cómo decirlo, pero bastante noticias que generan mucha polarización social, que usan informaciones bastante incompletas o incluso falsas. Y que están generando una narrativa muy negativa. Pues básicamente todas las redes sociales, incluso otras tecnologías como podría ser Google, al final lo que aplican son unos filtros burbuja que seleccionan ciertos contenidos que que están personalizados hacia la persona. Y en las redes sociales llega al punto de estar confirmando de forma reiterada las percepciones y esto genera que los mensajes se mueven de una forma muy viral entre iguales y a veces generan dinámicas muy fuertes de odio, porque la gente se retroalimenta, se hace una bola cada vez más grande y eso acaba saliendo de la propia burbuja y llegando a públicos más amplios. Pero justamente una cosa que a mí me sorprende mucho es que nos preocupa mucho Twitter. Y es cierto que el odio en Twitter y esas burbujas están y nos llegan de una forma muy directa y muy agresiva, que la vivimos en nuestras propias carnes, pero a mí, después de haber hecho análisis digitales, el contexto de Facebook me preocupa mucho más porque son burbujas de información mucho más invisibles, que a lo mejor a veces no están atacando constantemente a una persona o acosando a una persona, pero el nivel de los mensajes
que encontramos en estos grupos son en algunos casos muy extremos. Y eso genera un caldo de cultivo que alimenta perjuicios, violencias y demás que luego acaban saliendo de esos ecosistemas y que influyen en la sociedad. Creo que siempre que trabajamos en comunicación tenemos que tener bastante claro a qué audiencia nos referimos, y estudiando las distintas burbujas digitales podemos entender distintos tipos de audiencia. De hecho, cuesta mucho entenderlas porque al final son audiencias que se definen en sus propios términos y son comunidades digitales, cada una muy distinta, pero entender qué son las cosas que les importan, y sobre todo entender los valores que comparten, nos puede ayudar mucho a hacer comunicación, porque tenemos que encontrar esos valores compartidos que tenemos con otras audiencias, con otras personas, en los cuales podemos construir, y con esos mensajes compartidos podemos hacer mensajes que resuenen. Y además es importante que sean mensajes, valores positivos, porque a través de los valores positivos es donde realmente tenemos un terreno que apoya a la sociedad y los derechos. Básicamente, los movimientos reaccionarios, gran parte de su comunicación se centra en el miedo y en la seguridad, se centra en una estrategia de paralizar a las personas y tratar de que protejan eh, cosas que consideran importantes. Y nosotros tenemos que desarrollar otras estrategias en torno a otras narrativas y otras emociones que consigan hacer crecer a las personas, entender mejor el mundo, empatizar. Entonces, por eso necesitamos una narrativa inteligente que les haga cambiar de narrativa, y que se haga en un lenguaje universal de las emociones, que siempre nos da un poco de miedo el tema de las emociones, porque creemos que es manipular a la gente y demás, pero en realidad es un lenguaje universal que lo necesitamos, o sea, como que es súper básico usarlo, y al final estar con el dato y con el hecho de una forma constante no funciona, porque básicamente lo que le estamos diciendo a la persona es que nosotros somos más listas que ellas, y entonces eso nunca va a funcionar. Pues yo, por ejemplo, estoy muy conflictuado con Twitter en general, porque tiene una cultura eh, como del zasca, aleccionadora, em, que yo creo que ya se ha ido un poco de madre, porque es una constante, como tratando de dar lecciones morales a los demás sobre cómo son las cosas y demás, que a veces puede tener sentido, pero realmente no consigue más que retroalimentar esas burbujas y polarizar. Entonces, creo que es bastante importante buscar estas narrativas, buscar esas emociones con las que podemos empatizar con otras personas, tener muy presente que realmente no estamos comunicando para la ultraderecha, ni para cualquier movimiento reaccionario, sino que estamos comunicando para, para, para relacionarnos con una sociedad mucho más amplia, y que si estamos todo el rato centrados en esa enfrentación,
las audiencias medias solamente van a encontrar ese conflicto y van a elegir uno de los dos lados o ninguno, pero vamos, que se va a seguir polarizando la situación. Pues el papel de los medios sociales, de los medios digitales en el panorama actual es clave. También habría que definir un poco qué consideramos medio y qué podríamos considerar pseudomedio, porque ahora mismo pues, uno de los grandes problemas es que encontramos muchos medios digitales que son pseudomedios, que son partisanos y que pues, los ha creado pues, cualquier grupo en Internet, pero que tienen la apariencia de medio, tienen la apariencia de tener una redacción y de tener cierto criterio, pero en realidad están difundiendo mensajes de odio. A pesar de esto, los medios tradicionales, los grandes medios, también forman parte eh, de las narrativas negativas que hoy día se manejan. Porque, por ejemplo, una conspiración como es la ideología de género, que es una narrativa que puede llegar a ser muy extrema, a día de hoy se usa de forma sutil por muchos medios y no utilizan los términos más claros de ideología de género y demás, pero sí que pueden dar matices de adoctrinamiento, el género, no sé qué. Entonces ahí también juegan un papel muy clave porque están desinformando al respecto. Pero creo que, creo que también hay muy buenas apuestas dentro de los medios de comunicación y también de las nuevas formas de comunicación que sirven para que consigamos comunicarnos entre nosotros de una forma mucho más sana. El primer paso siempre para comunicar en torno al discurso de odio el primer paso es no amplificarlo. Entonces, ahí tenemos que tener muy claro que en redes sociales tenemos que realmente no dejar que nos capture toda la atención y que no estemos en una constante reacción a ese discurso de odio, porque además se utilizan tácticas claramente de provocación, esperando a que nos retratemos como estamos en su imaginario, es que todos somos un único progre, whatever. Entonces tenemos que tratar primero de reducir eso y sobre todo que es muy importante centrarnos en una agenda propia, saber qué es lo que realmente nos importa, tratar de buscar a las personas que realmente están en esos temas, que tienen algo que decir y luego tenemos que buscar pues además de las narrativas positivas, buscar esos valores, buscar también esas historias personales que podemos contar y que ellos no tienen. Justamente una cosa que me fascina de TikTok, aunque no está exenta de riesgos, porque también el algoritmo juega sus malas pasadas, pero a nivel de la cultura que tiene TikTok y de lo que está instaurado, se convierte en una red social donde la forma de comunicar es mucho más universal para una gran parte de la población a nivel oral y al final permite transmitir una profundidad y una cantidad de experiencias que no son falseables, o sea, aunque podría haber una historia falsa o podría haber alguna estrategia de la extrema derecha en este sentido, pero la cantidad de historias que están haciendo pedagogía
sobre sus propias experiencias es inmensa y muy rica.